Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Hoy os traigo un pequeño análisis barra comentario barra opinión personal de la película de Napoleón de Ridley Scott. Sé que llego un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, valga la redundancia. Así que sin más dilación, comenzamos. Lo primero, quiero avisar de que no debería haber muchísimos spoilers porque la intención no es tanto desgranar la trama principal de la película como resaltar algunas apreciaciones positivas y otras no tan positivas. De hecho, la mayoría no son muy positivas, ya os lo voy adelantando. Por lo tanto, quisiera recordaros que esto no es otra cosa que mi opinión personal, única y no necesariamente transferible. Por tanto, no tiene que ser igual a la vuestra. ¿Vale? No pretendo cambiaros vuestra opinión, solo expresarme. Bueno, tengo que señalar que yo fui a ver Napoleón sin mucha más expectativa que la de ver a Joaquín Phoenix, que es un actor que me gusta muchísimo desde bien pequeñito. Y previo a ver la película ya sabía que había tenido muchísimo hate, o por lo menos bastante hate, en cuanto a que veía que la gente se quejaba de lo lenta y aburrida que podía llegar a ser. Pero eso siempre me ha parecido una apreciación bastante subjetiva y no me echó para atrás a la hora de verla. Por ejemplo, Dune me parece que es una película que es lenta sin que eso sea algo malo. Creo que precisamente que se tomen su tiempo para ir asentando ciertas cuestiones junto con escenas de más acción hace que sea, en el caso de Dune, una película increíble. Para mí. También tenemos The Batman, la más reciente película sobre Batman. La gente dice que es lenta y para mí es una de mis favoritas, si no mi favorita de este personaje. Sin embargo, esta no ha sido tampoco la principal crítica, la más sonada y la que más impacto ha tenido en los medios que se le ha hecho a la película, ya que muchísimos historiadores y aficionados a la historia han denunciado que tiene menos rigor histórico que el canal Historia a las 3 de la mañana. Por ejemplo, ahí tenéis el vídeo que hizo el Cubil de Peter a propósito de este tema, donde explica algunos de los elementos que son especialmente flagrantes para esta película. Os lo recomiendo encarecidamente. En este sentido, tengo que aclarar que ni soy historiador, ni soy tan fan de la historia como para haber sido capaz de identificar estos errores. No sé mucho de la vida de Napoleón, más allá de algo de cultura general y quizás algunos recuerdos que guarde de cuando estudié este periodo histórico en el bachillerato, y de eso hace un buen rato. Sí que recuerdo, aunque no sé qué grado de leyenda popular tiene esto, que Napoleón, una vez llegó a Egipto, ordenó a todos sus generales que ni una sola bala fuese disparada contra las pirámides, ya que quedó muy maravillado por toda la arquitectura y el pasado histórico de esta región. De nuevo, no sé qué grado de veracidad tendrá este dicho popular, pero os aseguro que en la película se lo fuman en cuanto tienen oportunidad. De hecho, me imagino al bueno de Scott diciendo, que la gente piensa que sujétame el megáfono. Y claro, obviamente no soy ajeno a la controversia sobre si tendría que ser una historia fidedigna y tener cierto grado de rigor histórico, etcétera, etcétera. Además, obviamente, del supuesto derecho del director a tomarse licencias narrativas. Spoiler, cuando hablas de un personaje histórico, igual no tienes tanto derecho, amigo. Y yo, en este sentido, lo tengo súper claro. Si quieres hacer lo que te salga del Nuflamen, chiqui, no lo llames Napoleón. Lo podrías haber llamado Las locas aventuras de Napoleón por Europa y ya está. Y entonces sabríamos que es una especie de comedia francesa rara. Hay infinidad de películas ambientadas o inspiradas en periodos históricos que no son una mierda y que se toman muchísimas licencias creativas sin que eso ponga en entredicho la trama y la calidad de la misma. En Malditos Bastardos, por ejemplo, creo que no es un misterio para nadie que no, Hitler no muere en un cine ametrallado por dos judíos, aunque hubiese sido un final bastante mejor. Gladiator es otro buen ejemplo de licencias artísticas en un periodo histórico concreto que encima es de este mismo director. El Príncipe de Egipto, El Reino de los Cielos, Robin Hood, es que hay un montón. Pero chiqui, si te las has querido dar de flipao y llamar a tu película por el nombre de un personaje histórico, pues bájate el ego y no llores si resulta que tu película es una mierda por otras razones mucho más graves que las del rigor histórico. Es como si haces una película llamada
Julio César, en la que resulta que el bueno de Julio al final termina yéndose al espacio en una nave espacial construida por Miguel Ángel. Pues obviamente va a descolocar un poquito al público. Y es que hay un factor que me parece súper importante, y en el momento que vivimos actualmente, esta película podría literalmente calificarse como un ejercicio de desinformación masiva, porque está hablando de un personaje histórico y se están dando datos y hechos erróneos y tergiversados. Sería muy bonito que no fuese así, pero mucha gente se informa de las cosas, y más, insisto, de un personaje histórico a través de productos como el cine o series de televisión X, vaya. Por ende, y creo que ahora más que nunca, tener rigor histórico en este tipo de productos debería de ser no algo anecdótico que tener un poco en cuenta, es que debería ser importantísimo. Todo esto sin dejar de lado que, más que una defensa de la libertad creativa de los directores, realmente es una rabieta de niño pequeño ante el aluvión de críticas que ha recibido su producto. No es una postura artística de he querido hacer... No, no. Porque si veis la película, se nota a la legua que ha habido un intento clarísimo, clarísimo, de imbuirla de cierto carácter historicista. Porque si no, no entiendo a qué puñetas viene el texto final narrando el número de batallas que desempeñó Napoleón en Europa y el conteo total, esto es súper grave, de los millones de muertos que produjeron las guerras napoleónicas. Este último detalle me dejó muy, muy mal cuerpo porque no llego a entender exactamente qué está intentando, ya que este tipo de información se puede ver sobre todo en películas sobre el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, Vietnam, Corea, en fin, conflictos que tienen un efecto y que juegan un papel en la sociedad de este preciso momento. No sé si está intentando crear como una especie de paralelismo siniestro entre la figura de Hitler y Napoleón. Es como si estuviese intentando resignificar unos conflictos bélicos que poco o nada tuvieron que ver con lo que ocurrió a mediados del siglo XX, dándole como ese cariz de un evento terrible en la historia de la humanidad, comparándolo al holocausto nazi. Y esto es muy chungo a la par que preocupante. Por una sencilla razón. Y es que, a día de hoy, a nadie le importan las guerras napoleónicas. El efecto que este momento histórico tiene en la vida de millones de personas es nulo e inexistente más allá del eventual desarrollo de la historia. Pero hete aquí que las consecuencias de eventos como la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y especialmente las ideologías neonazis sí tienen efecto en millones de personas, han marcado el devenir de los acontecimientos recientes y encima son uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra era actual. Vamos, problemas no, peligros. Señor Scott, ¿qué tal si te bajas el puto ego? ¿Y sabéis qué? Ni siquiera esto es especialmente lo que hace que la película falle. El problema más grande que tiene es que sus puntos fuertes, como son el apartado sonoro y visual, que resulta verdaderamente sobrecogedor, junto con la actuación de Joaquin Phoenix como Napoleón y Vanessa Jane Kirby, que es un nombre bastante gracioso, como la emperatriz Josephine, pues no son suficientes para tapar el resto de flaquezas que tiene. Puedes meterle un motor de un Mustang a tu bicicleta, pero eso no va a hacer que la bicicleta vaya volando. De hecho, diría que aquí subyace la main problematique de Napoleón. No es tanto la actuación en sí como la caracterización de los personajes, ya que no es consistente y eso hace que la película no tenga ningún tipo de sentido. Es más, tengo que admitir que si bien Joaquin Phoenix hace un papelón porque es el putísimo dios de la actuación, no es menos cierto que las vibes a el Joker francés, sobre todo al principio de la película, son bastante reales. Pero bueno, como digo, el resto de actores y actrices son más que formidables. Napoleón, tanto la peli como el personaje, son inconsistentes porque van dando saltos de un lugar a otro. Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Entiendo que de alguna manera el bueno de Scott quería desmitificar y mostrar un aspecto más íntimo y mundano del emperador francés, tender la ropa interior y airear un poco los trapos sucios que envuelven esta figura histórica.
Para ello, según tengo entendido, se ha basado sobre todo en historiografía británica, que por lo que sea está un poco sesgada. Se ve que por aquel entonces franceses y británicos no se llevaban muy bien, no tomaban el té juntos, la verdad. Pues es que es precisamente esto lo que no tiene ningún tipo de sentido. Durante todo el filme se nos muestra un Napoleón que parece estar ahí a verlas venir y que todo lo que le pasa a lo largo de su vida es una especie de estaba en el lugar y en el momento apropiado. Hasta que, de repente, y un poco de la nada, resulta que no, que es un tipo súper astuto y ambicioso. Esto podría tener bastante sentido si fuese un desarrollo de personaje lineal, pero es que no, se van intercalando estos momentos. Eventualmente es un palurdo a quien su círculo interno va encaminando hacia convertirse en emperador. Luego es un tipo ultra carismático y revolucionario que pone Europa patas arriba. Y de repente se convierte en emperador porque Dios así lo quiso, soy un experto, no improviso, moriré de sobredosis si es preciso, si veis mi huella ahí, huele a paraísos porque estuve allí ayer, pero Eva me echó, KCO. Yeah, ajá, ajá. Y todo esto es todavía más flagrante con la figura de las mujeres. Para mí, una película sobre Napoleón abordada desde una perspectiva de género o con un análisis feminista me hubiera gustado muchísimo más. Conocer detalles sobre esas figuras femeninas, if you know what I mean, de su entorno y qué papel jugaron realmente en la historia hubiera sido un punto muy, muy pedagógico y estimulante. Y sí, entiendo que de alguna manera el bueno de Scott quería conseguir esto, pero spoiler, no ocurre. La emperatriz Josephine pasa de ser una especie de femme fatal, empoderada, turbia e incluso algo así como peligrosa a una persona pasional incapaz de controlar sus impulsos sexuales. ¿Nos quiere sonar un poco este discursito? ¿Quién cojones escribió el guión? ¿Pérez Reverte? Llega, de hecho, a ponerle los cuernos a Napoleón, a arrastrarse llorando hasta él para que le perdone, que él la perdone, de repente se requete empodera otra vez y le dice a Napoleón que sin ella él no es nada, que what the fuck, porque no ha jugado ningún papel importante hasta ese momento en toda la película, a otra vez volverse sumisa cuando el Tito Napol le dice que ella sin él no es nada. Todo esto en un margen de 20 minutos, donde, además, si el rollito de este amor dependiente súper tóxico queda epiquísimo, ¿por qué no repetirlo hasta la saciedad? Pero es que después de este drama amoroso en el que se juran amor eterno, la buena de Josefa pasa a ocupar el papel que se ha dado a las mujeres históricamente, pero ya no os digo en el cine, sino en la historiografía y en el mundo en general, de la mujer de Napoleón siendo un cero a la izquierda. O sea, está ahí para acompañar a Napoleón, para... Está Napoleón y está ella, y ya está. Ella como es guapa, pues Napoleón se crece. Se nos acaba la figura altiva y empoderada de Josefa y en su lugar tenemos a la sumisa amante del emperador, que encima es una especie de viuda en pena, guardando luto, con tintes de madre frustrada porque es incapaz de darle descendencia al Tito Napol, quien llega a faltarle al respeto en público tropecientas veces sin que eso tenga ningún tipo de efecto en la figura de Josefa. Que de nuevo, como es una escena que funcionó, pues ¿por qué no vamos a repetir las faltas de respeto en público? Si no te había quedado claro el mensaje, no te preocupes, que te vamos a machacar con él. Entonces es justo aquí cuando entra la madre de Napoleón para convertirse en la nueva figura femenina empoderada. Cosa que de nuevo dura 20 minutos. Hasta que de hecho prácticamente desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Pero bueno, vale, se nos vuelve a presentar la figura de Femme Fatale que vendría a suplantar a la Josefa, dirigiendo la vida de su hijo, buscándole amantes para que tenga descendencia, etcétera, etcétera. Y otra vez parece que aparte de tener mami issues, Napoleón es un pelele. Hasta que deja de serlo porque patata. De verdad, es que es muy loco, porque todo esto pasa en espacios de tiempo muy reducidos. Por ejemplo, al principio de la película, Napoleón pasa de ser un señor al borde de un ataque de pánico y de ansiedad enorme ante una batalla, al mejor espadachín de toda Francia, pasando por un mamerto con pánico escénico, hasta llegar a sacar la bala de cañón que había reventado a su caballo con él encima, incrustada del torso, del bicho vaya, y decir, bueno, pues que se la manden a mi madre, sí, a mí estoy yo, que a mí, yo estoy sobrado, soy un gigachat. De nuevo,
10 minutos. Todo esto pasa en 10 minutos. Tío, de verdad, para ser un psicópata calculador es un tipo bastante bipolar, mal entendido. La escena de la muerte de Napoleón, que, spoiler, Napoleón murió hace un buen rato, parece fruto de la típica comedia francesa en plan Hotel Budapest. Un rito así como tragicómico. A veces como juntando un poco de gore con comedia y seriedad. Pues en esta escena, después de soltar una fanfarronada, mirando al mar, literalmente hace esto con una musiquilla que ni siquiera es melancólica o triste. Se queda así y sabemos que se muere porque hace... Ni siquiera se trata de un gesto sutil, como que incline la cabeza hacia atrás y se le caiga el sombrero o algo indicando que está muerto. Y de nuevo, es que ni siquiera es como el primer momento tragicómico raro. Entre el sustito con la momia y el momento de compadreo con su hermano, mientras están a punto de lincharles, literalmente están en un palacio, que están con todo el ejército a punto de dar un golpe de estado. Están ante el Parlamento, los del Parlamento dicen ¡buah, son unos dictadores! A por ellos les empiezan a perseguir, se esconden detrás de una puerta y entonces, un poco como para motivar a los soldados, el hermano de Napoleón saca una espada, apunta a Napoleón y dice ¡este hombre es mi hermano! Si fuera a hacer algo contra Francia, no dudaría en matarlo. Y los dos se miran en plan ¿qué haces? No sé, tío, lo que se me ha ocurrido, acabo de improvisarlo. Pero en plan, como un compadreo súper ridículo. Bien, pasando por un momento en el que Napoleón está como dando coces en el suelo de su habitación junto a las criadas y su mujer, la Josefa, que la estaban peinando y todo el rollo, haciendo como que es un jamelgo a punto de empotrar a una yegua, en este caso, la emperatriz Josefa. De verdad, me quedo pálido. O sea, yo no sé si es que es un drama tragicómico, no sé qué intención realmente hay, no sé si es una película genuinamente mala o qué ha pasado. O es que tuvieron que reducir metraje porque originalmente duraba 6 horas. Que sí, sé que creo que es en Netflix, van a sacar una versión como de 5 horas. Pero man, eso sí que no me lo voy a ver. Si necesitas 5 horas para arreglar la mierda que has hecho en 2 horas y pico, no va a merecer la pena. Muy seguramente no va a merecer la pena. En fin, familia, creo que he expuesto y dicho todo lo que quería. No me quedan más opiniones ni más bilis que echar sobre esta película. Mi opinión es que ha sido una gran decepción y eso que, como decía, no fui con ningún tipo de expectativa. Me da rabia porque los problemas de guión hacen que los puntos fuertes no brillen como deberían. En concreto el tema de las actuaciones, la vestimenta, la escenificación, etcétera, etcétera. No es culpa de los actores. Al final yo creo que es culpa de un guión malo y del ego de su director. Pero bueno, esto es todo por mi parte. Quiero presentaros la camisa del canal, que no se ve muy bien, pero cada vez que lleve esta camisa va a significar que es momento de vídeo. Como siempre, recordaros que tenéis otras reviews en mi canal, Predator y Barbie, de momento. Os agradeceré un montón los likes y los subs, además de que visitéis el resto de mis redes sociales. Avisaros, por cierto, que tengo TikTok recientemente creado. Así que nada, queridos, un besito enorme y hasta más ver. Chao. Yeah,